Está claro que la familia de no le da una tregua. Si ayer hablábamos de los 2 libros que prepara en los que no pretende ni mucho menos dejarla en buen lugar, hoy publica The Maillon Sunday extractos de una carta que la duquesa de Sussex le envió a su padre con la intención de resolver sus diferencias. O al menos eso era lo que ella pensaba, ya que ha hecho una interpretación completamente distinta de esta misiva manuscrita. La existencia de esta carta se descubrió la semana pasada cuando 5 amigos de la mujer del desvelaron a la revista People que lo había hecho para hacerle saber a su padre la angustia con la que estaba viviendo todo lo que estaba sucediendo y para rogarle que lavaran los trapos sucios en casa, como diríamos coloquialmente. Sin embargo, su progenitor ha considerado que está lejos de ser conciliadora y que está destrozado por el tono reprobatorio de la misma. Hay quien incluso considera que ese reportaje, en el que las fuentes se mantienen en el anonimato, estaría hecho con el consentimiento de la nuera del y habría sido como abrir la caja de Pandora. Son nada menos que 5 páginas que le hizo llegar el pasado mes de agosto en las que se pone de manifiesto que sus diferencias parecen irreconciliables. Más aún, si cabe después del gesto de Thomas, que podría calificarse como una traición en toda regla. En la carta, escrita con una exquisita caligrafía, me has roto el corazón en 1.000.000 de pedazos. Además, le reprocha que ataque a su marido, que dé entrevistas a los medios de comunicación y que haga montajes. No solo eso, también le señala por haberse posicionado del lado de a la que dice apenas conocer, que tampoco ha cesado de atacarla en los últimos meses, mientras yo he sufrido en silencio con sus mentiras. Meghan encabeza la carta con un cariñoso papá y manifiesta que con dolor de corazón te escribo esto, sin entender por qué has elegido este camino, haciendo oídos sordos al daño que estás causando. A continuación, además de enumerar los motivos por los que le está infligiendo un enorme daño, se queja de que no haya intentado contactar con ella y de que le haya dicho a la prensa que ha sido él quien ha sido rechazado. Asegura que tanto su marido como ella quisieron ayudarle después de que él y le califica de ingrato porque le ha ayudado económicamente. No solo te he querido, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo financiero que he podido, preocupándome por tu salud. Y siempre preguntándote cómo podía ayudarte. Así que la semana de la boda fue horrible enterarme a través de un tabloide que te había dado un infarto. Te llamé y te mandé mensajes. Te rogué que aceptaras ayuda. Mandamos incluso a alguien a tu casa. Y en lugar de hablar conmigo o aceptar esto o cualquier otro tipo de ayuda, dejaste de contestar al teléfono y preferiste hablar solo con los tabloides. La duquesa de Sussex desmiente la versión de los hechos que su padre ha estado dando durante todo este tiempo a los medios. No me has contactado desde la semana de nuestra boda y, aunque dices que no tienes manera de hablar conmigo, mi número de teléfono no ha cambiado.
Lo sabes, solo entrevistas por las que te pagan para decir cosas dañinas que no son ciertas. Y la que fuera hace un llamamiento que suena desesperado. Si me quieres, como dices a la prensa, por favor, por favor, déjanos vivir nuestras vidas en paz. Por favor, deja de mentir. Por favor, deja de causar tanto daño. Por favor, deja de explotar mi relación con mi marido. Que manifiesta que no quería haber hecho pública esta carta por respeto a Meghan, pero que finalmente cambió de idea porque se hizo una interpretación, a su entender, torticera de la misma. La última vez que hablamos fue 3 días antes de la boda, porque estaba en la cama del hospital y acababan de operarme. Cuando me mandaste ayuda a mi casa yo estaba en el hospital con mi segundo infarto, ha señalado, y desmiente haber atacado a su yerno. Además, le pide perdón. Puedes odiarme si quieres, no te puedo forzar, cometí un gran error. Soy humano, y lo siento. ¿Cuántas veces más debo decirlo?